Hola una vez más, este es el video número 22 en la serie Sí Jesús y estamos hablando sobre sana doctrina. Ahorita estamos tocando el tema de la justificación por la fe. En el último video hablamos sobre el hecho de que todos vamos a dar cuenta por nuestros propios pecados. Entonces, vamos al libro de Mateo, capítulo 12, versículo 36. Mateo 12, versículo 36. Y aquí vamos a seguir mirando que todos van a dar cuenta por sus propios pecados. 12:36. Yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, por nuestras palabras aún vamos a dar cuenta y por nuestras palabras somos pecadores. Cristo dice en 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, para ser justificado, obviamente, nosotros tenemos que aprender a hablar las palabras de Cristo. Bueno, ahora vamos a Lucas 16, los versículos 1 y 2. Había un hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de que había disipado sus bienes. Y le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces, vamos a dar cuenta también de los bienes que nosotros tenemos en esta vida. Si hemos usado bien las cosas que Dios ha proveído para nosotros, o si hemos abusado de estas cosas o malgastado estas cosas. Entonces, vamos a dar cuenta por palabras, vamos a dar cuenta por mayordomía. Y vamos a ver en Romanos 14, 12, Romanos 14, versículo 12, dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Entonces, vamos a dar cuenta por nuestros pecados, como hemos usado nuestras palabras, como hemos usado nuestros bienes. Vamos a dar cuenta por todo. Por eso habla sobre el hecho de que somos pecadores. Y hay que mencionar aquí que nosotros no enseñamos la doctrina del pecado original. Quiere decir que al nacer todos merecen la muerte. Y les voy a explicar por qué no seguimos esta doctrina. Es que un bebé que no ha pecado no merece la muerte porque todavía no ha quebrado la ley divina. Es muy importante. Estamos hablando de infracciones de la ley. Juan 3, 1 de Juan 3, 4. El pecado es infracción de la ley. Uno tiene que transgredir la ley para merecer la muerte. Entonces, obviamente, un bebé todavía en el vientre de su madre o un bebé nacido y hasta qué año no sabemos, no puede morir por pecar contra Dios, porque no entiende lo que es transgredir la ley. Vamos a Romanos 3, 20 para ver un poco más sobre este asunto. Romanos 3, versículo 20 nos dice: por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿tiene un niño este conocimiento? Pues obviamente no. ¿A qué edad empieza a tener conocimiento? Pues no sabemos. Yo como padre de 5 ya hombres y una mujer, entonces yo sé que cada uno entendía en su propio tiempo, cuando Dios le dio entendimiento. Uno tenía 5, otro tenía 9, y entre 5 y 9 los demás, pero no es una edad fija. Entonces,
No sabemos. Entonces cada uno en su debido tiempo va a entender esto y es capaz de entender que está pecando. Entonces, ¿qué de los que mueren antes de nacer? Los que mueren antes de nacer, por lo que hemos visto, no han transgredido la ley. Entonces no pueden ser hallados pecadores, como ya lo expliqué. Y si no son hallados pecadores, Jehová Dios, siendo justo, no los puede, por su justicia, mandarlos al infierno, o él mismo va a estar en contra de su propia palabra y su propia justicia. ¿Y qué de Esaú y Jacob entonces? Tal vez se pregunta. Un buen ejemplo tenemos del hecho de que Dios es soberano y ha escrito la historia de cada persona. Y sabemos por la palabra de Dios que Dios aborreció a Esaú no porque pecó en el vientre, sino porque era el plan de Dios usarlo en su plan eterno. Esaú pecó fuera del vientre. Tenía que nacer y crecer para poder pecar. Dios no lo destruyó en el vientre, sino que Esaú nació y cumplió con todo el plan de Dios, y por haber pecado en su carne, mereció la muerte. Esaú entonces no tenía un corazón circuncidado, y al juicio final va a estar juzgado por sus pecados. Entonces vamos a Romanos 5, 12 al 21. Romanos 5, 12 al 21. Nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, hablando de Cristo. Así también fue el don, mas no como el pecado, porque si por el pecado de uno muchos murieron, mucho más la gracia de Dios abundó para muchos, y el don de gracia por un hombre, Jesucristo. Y el don no fue como por uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino por uno para condenación, mas el don es de muchos pecados para justificación. Porque si por un pecado reinó la muerte por uno, mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. Así que por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Y la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué buenas noticias aquí en Romanos 5, 12 al 21. La ley sirve como norma de la justicia. Sin la ley no habría pecado y nadie podría ser condenado. Vamos a seguir practicando de esto en el próximo video. El que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.